Que quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, And I'd like for you to turn to the Word of God with me. al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. To the book of Genesis, chapter 2, verse 7. El tema de hoy se titula El poder del soplo. And today's topic is called The Power of the Breath of Life. Entonces, mientras usted busca en la palabra y lo ponen en pantalla, And so as you're looking for the scripture, vamos a recordar un poquito los dos mensajes anteriores. let's remember, let's sum up the previous messages. El primer mensaje que vimos fue el poder para crear. The first message that we discussed was the power to create. Acuérdese que la palabra crear tiene que ver con hacer un diseño, Remember that the word create has to do with making a design. con algo que se creó literalmente en la mente de Dios. Something that was literally created in God's mind. Y el segundo mensaje que vimos el domingo pasado And the second message, which we saw last week, tiene que ver con el poder para formar. has to deal with the power to form. Entonces lo que Dios creó en su mente, So what God created in his mind, después lo formó con sus manos. he later formed it with his hands. Entonces el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo, So man and woman were created at the same time, pero fueron formados en distintos tiempos. but they were formed in different times. Escuche esto, Dios diseñó a Adán y Eva juntos, Listen, God created Adam and Eve together, pero después creó primero a Adán del barro, dice la Biblia, but he later created Adam first from the y clay, después creó a la mujer de Adán. and then he created woman from Cuando lo Adam. durmió, tomó una costilla de él e hizo o formó Dios a la mujer. When he made him fall into a deep sleep, took one of his ribs, and then he created woman. Pero no Then he quedó formed solo woman. Dios en el proceso de creación o de formación, But God isn't God just in the process of creation or formation. sino que Dios después dice que sopló sobre Adán aliento de vida. But then he later says that God gave the breath of life upon Entonces Adam. leamos Génesis capítulo 2 versículo 7. So let's read Genesis chapter 2, verse 7. Dice lo siguiente: And it says the entonces following. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra And the Lord God formed man of the dust of the ground, y sopló en su nariz aliento de vida, and breathed into his nostrils the breath of life. y fue el hombre un ser viviente. And man became a living being. Es el mismo versículo base que usamos el domingo pasado. That's the same verse we used last week. Y como estamos en serie, vamos extrayendo distintas cosas que Dios hizo. And since we're following a series, we're going to discuss different things that God Entonces, did. después que Dios formó al hombre del barro de la tierra, So after God formed man from the clay of the earth, la creación de Dios y el diseño formado no podía quedar ahí. the creation that God formed could not just remain there in O sea, that hasta step. ese momento solo era un muñeco de barro. Until that moment, he was just the clay doll. Pero Dios recién sopló aliento de vida sobre él But as soon as God gave the breath of life upon him, después que Dios terminó de formarlo. after he formed him. Entonces vamos a ver hoy una representación. So today we're going to see a Y representation. vamos a extraer una revelación de la acción de Dios de soplar. And we're going to see the revelation about God giving that breath. Entonces Dios sopló sobre Adán So God gave a breath upon Adam cuando ya lo había formado. when he had already formed Esta es him. la representación de una persona Now this is a representation of a person que anhela servir a Dios. that desires to serve God. Escuche esto. Now listen to this. Dios había creado primero a Adán. God had first created Adam. Después Dios formó a Adán. Then he formed him. Pero Dios tenía que darle dirección y sentido a lo que había formado. But God needed to give direction to that which he had Entonces, formed. ¿qué significa o qué es el soplo de vida? So what is the breath of life? Escuche esto. Listen to this. Es depositar sobre una persona It's to deposit upon someone la unción para una asignación. the anointing for an assignment. Escuche esto. Listen to this. Adán ya estaba formado. Adam was already formed. O sea que dentro de esa formación de barro que Dios había So hecho, within that formation that God had already made out of clay, Adán estaba completo, Adam was complete. Adán estaba calificable Adam was worthy. y Adán estaba listo para empezar la vida, And Adam was ready to begin life. pero todavía no tenía vida. But he didn't have life yet. Entonces, si no tenía vida, por lo consiguiente no tenía propósito. So therefore, if he didn't have life, he didn't have a Entonces, cuando purpose. Dios terminó de formarlo, So when God completed forming la him, Biblia dice que Dios sopló en las narices de Adán the Bible says that God breathed into Adam's nostrils, y fue un soplo de vida. and it was the breath of life. La palabra soplo tiene varias traducciones, The word breath has several translations. entre esas aliento. Amongst those is breath. Entonces Dios sopló aliento o soplo de vida sobre Adán. And so God gave the breath of life upon Adam. Y eso fue lo que provocó que viniera el poder de la vida sobre aquello formado. And that is what happened for life to come upon what he had formed. Entonces, cuando vamos a la representación o al ejemplo, And so when we go to the example, vamos a encontrar que el hombre formado, we see that man as a formed being, pero sin vida, but without life, no puede todavía ejecutar un propósito. cannot carry out a purpose.
Entonces, ¿qué es lo que necesitó ese diseño formado? So what did that form design need? Que Dios viniera y le impartiera vida. For God to come and give it life. Si esto lo trasladamos y lo llevamos a nuestros días, If we move this and take this into account in present day, una persona no califica para su a propósito person is not worthy of their purpose solamente con estar formado o formada. by simply being formed. O sea, en otras palabras, In other words, usted puede conocer la Biblia de lado a lado. you can know the Bible from beginning to Se end. puede saber la Biblia de memoria, de Génesis a You Apocalipsis. can know the Bible from memory from Genesis to Revelation. Y usted puede tener una formación teológica And you can have a theological o formation inclusive una formación espiritual or a spiritual formation sobre todo lo que sabe o sobre todo lo que lee. upon everything that you know or everything that you Pero read. que usted o yo estemos formados But for you and I to be formed, no necesariamente indica que estemos con propósito. it doesn't mean that we have a purpose. Porque para que una persona active todo lo que sabe o lo que tiene, Because for a person to activate everything that they know, necesita el soplo de vida they need the breath of life, de una autoridad asignada sobre él o sobre ella, of an assigned authority upon them, para poder sobre esa persona so that upon that person, depositar el poder y la unción they can deposit the power and the anointing, para que aquella formación So that- cumpla su so asignación. that formation fulfill its Por eso hay assignment. tantas personas que saben demasiado, That is why there are so many people that know so much, pero no hacen nada, but do nothing, no dan fruto, they don't bear ni fruit, tienen resultados. nor do they bear results. Por eso nada se les multiplica. That is why they multiply and they don't multiply. En otras palabras, tienen la Biblia quizás en la cabeza, So they have the Bible perhaps memorized, pero aquello que saben no lo pueden trasladar a la realidad, but everything that they know, they can't make it into a reality. porque están formados, Because they're formed, porque primero fueron creados por Dios con un propósito. because they were first formed by God with a purpose. Pero cuando se formaron en la tierra, But when they were formed on earth, se formaron en la dimensión de la they tierra, were formed in the dimension of earth. necesitan el soplo de vida They need the breath of que life viene obviamente de parte de Dios that obviously comes from a God través de una autoridad delegada sobre aquella through an persona. authority that's above that person. Entonces, Adán no podía ser un ser viviente So Adam couldn't become a living being hasta que Dios no soplara vida sobre él para levantarlo. until God gave the breath of life to bring him to life. Ninguna persona en la tierra No one on earth podrá levantarse para su propósito will be able to rise up for their purpose si primero su autoridad no sopla vida sobre él if their authority doesn't give them the breath of life o no upon sopla them, vida sobre or ella. doesn't give a breath of life ¿Qué es upon lo que them. se necesita? Now what do you need? Entender que todo ser humano tiene un propósito, To understand that every individual pero has a estamos purpose. en una temporada o en un But tiempo we're in a season donde encontramos a un montón de gente que no les interesa su propósito. where we find many people that don't care about their purpose. Solamente les interesa su realidad. They just care about their reality. Les interesa comer, They care about eating, vestir bien, to dress well, tener todo lo necesariamente útil, to have all their basic necessities met. pero no tienen su pensamiento direccionado a su propósito en Dios. But their thought process isn't directioned into the purpose in Hay God. mucha gente con la que usted se puede sentar a discutir sobre la Biblia There are many people that you can sit down and have a conversation with y about the Bible. posiblemente encuentre usted que esa gente sabe más que usted, And you may find that these people know more than you in the pero Bible. están formados. But they're formed. Algunos presumen sus títulos o sus carreras académicas en teología. Some want to show off their bachelor, their degrees. O sea, tienen una formación So they have a formation que es totalmente that necesaria, is absolutely necessary. pero de repente But suddenly, no tienen el soplo de vida sobre sus vidas. they don't have that breath of life upon them. Y ese es el problema And that's the que problem encontramos dentro de la iglesia del reino de Dios. that we find within the church. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? And so what is it that we need? Tanto la formación Formation como también el soplo de vida sobre lo que estamos formados. as well as the breath of life upon that which is formed. Vaya conmigo rápido al Evangelio de Mateo 28, Go quickly with me to the book of Matthew, chapter 28, versículos 18 al 20. verse 18 through 20. Mateo capítulo 28, Matthew chapter 28, versículos 18 al 20. verse 18 through 20. Dice lo siguiente: And it says the following. y Jesús se acercó y les habló diciendo: And Jesus came and spoke to them, saying, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All authority has been given to me in heaven Por and tanto, on earth. id y haced discípulo a todas las naciones, Go therefore and make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. teaching them to observe all the things that I have commanded you.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días and I am with you always, hasta el fin del mundo. even until the end of age. Escuche esto. Listen to this. Para Cristo formar a los discípulos, In order for Christ to be able to form the Cristo disciples, tuvo que pasar tiempo con ellos. Christ needed to spend time with them. Escuche lo siguiente. Now listen to this. Usted y yo necesitamos ser formados, You and I need to be formed. y en el proceso de esa formación, And in that process of that formation, usted y yo somos discipulados. you and I are discipled. Por eso es que en la iglesia podemos ofrecer un discipulado. That is why we can offer a discipleship El program in the church. discipulado consiste en dos cosas principales, no Now, únicas. discipleship is made up of two things, and these aren't the only two things. La primera es The formación first is formation, y la segunda es relación. and the second is a relationship. Una persona se forma en las cuestiones espirituales A person is formed in the spiritual sense mientras se relaciona con personas espirituales. when they have a relationship with Y ese people es, that are ese es el spiritual. discipulado. And that is a Entonces, discipleship. cuando usted no es discipulado, So when you are not discipled, usted no tiene chance a relación y a formación you práctica. don't have the opportunity to have a relationship. Y eso le va a impedir, tarde que temprano, And that will eventually hinder a poder llegar usted al propósito de Dios a través de su vida y con su vida. and interfere you with achieving your purpose in Entonces, life. ¿por qué es necesario un discipulado? Now, why is a discipleship Número important? uno, porque usted necesita ser edificado en la palabra de Dios. Number one, because you need to be edified in the Word of God. Número dos, porque usted necesita que alguien se relacione con usted Number two, because you need to have a relationship with para que someone usted sea formado correctamente en el propósito que usted so that tiene. you can be formed in the purpose that you have. Es por eso que es necesario el discipulado. That is why a discipleship is Ahora necessary. escuche lo siguiente. Now listen to the La following. intención de Cristo con los 12 apóstoles Christ's intention with the 12 apostles era formarlos en la palabra, was to form them in Scripture, pero también formarlos en la práctica de esa palabra y del but ministerio. also form them in the practice of that ministry. Hay personas que salen de un instituto bíblico o de una universidad de teología, There are people that graduate from a theological institute, pero no tienen la menor idea de cómo establecer todo aquello que aprendieron. but they don't know how to establish everything that they've learned. Porque para poner en práctica todo aquello que se aprendió o se sabe, Because in order to put everything that they learned into practice, se necesita el proceso de discipulado. you need the process of discipleship. Es llevar la práctica de lo que sé a la realidad. It's to take in the practice of what you learned into Entonces reality. Cristo estuvo 3 años y medio con los apóstoles, And so Christ spent 3.5 years with these apostles, formándolos, edificándolos y discipulándolos. forming them, edifying them, and discipling them. ¿Para qué hizo eso? Now, why did he do this? Para después poder enviarlos a hacer lo mismo que él So hacía. that he could later send them to do what he Cuando used Dios to do. sopló sobre Adán, So when God gave the breath upon Adam, recuerde que el diseño de creación de Adán y de la mujer remember that the design of creation upon Adam and woman fue un diseño conforme a la imagen de Dios. was a design that was a similar image to that of Christ. Entonces, si Dios no soplaba aliento de vida sobre Adán, So if God didn't give the breath of life upon Adam, difícilmente Adán pudiera ser la imagen de Dios. it would be difficult for Adam to be the image of God. Entonces, es necesario entender lo siguiente. So it's important to understand the La following. formación y el discipulado Formation and discipleship son los que van a acelerar el proceso a nuestro propósito, is what's going to speed us up to our purpose, al ejercicio del ministerio. to carry out and practice ministry. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding Entonces it. Jesús enseña, por decir así, un formato So Jesus teaches a pattern or a form de cómo preparar y formar a una persona. of how to prepare and form a person. Número uno dice, según lo que leímos en Mateo 28, Number one, and according to what we read in Matthew 28, número uno, haciendo discípulos, by making disciples, no edificando congregantes. not edifying members. Un discípulo es alguien que repite lo que hace su maestro. A disciple is someone who repeats what their master or teacher does. Entonces, si usted no hace lo que nosotros le enseñamos que haga, So if we don't do what we teach you to do, usted no está entendiendo el you discipulado. are not understanding the discipleship. Usted está buscando que lo entretengamos. You are seeking to be entertained. Si alguien no sale a hacer lo que nosotros hacemos, If somebody doesn't go out and do what we do, entonces usted no está entendiendo la formación. then you're not understanding the process Por of eso es que la formation. gente no predica. That is why people don't preach. Por eso es que la gente no contacta ni se relaciona con That is nadie. why people don't have a relationship with anyone Porque else. no está entendiendo el poder del discipulado Because they're not understanding the que power lo of prepara discipleship, para su propósito en el reino. which prepares them for their purpose in the kingdom. Ahora, si definitivamente usted no tiene interés en su propósito, Now, if
if you don't care about your purpose, entonces usted no necesita un discipulado. then you don't need to come to a discipleship. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy Somebody diciendo? understanding what I'm saying? Porque el soplo de Dios, Because the breath of a God, través de una autoridad delegada, through a delegated authority, va a ser para depositar sobre una will persona be to place upon a person una medida de poder y de a unción measure of power and anointing, para que la persona cumpla su so asignación. that that person carry out and fulfill their ¿Por qué assignment. mucha gente no recibe la unción? Now, why do people not receive this ¿Por qué por anointing? mucha gente oramos y no pasa Why nada? do we pray for people and nothing Porque happens? no tienen la intención de predicar a Jesucristo. Because they don't care about preaching about No Christ. tienen la intención de sanar a los They don't enfermos. have the intention of healing the No sick. tienen la intención de invitar a un vecino o un amigo They- para que se convierta a They don't Cristo. care about inviting their neighbor or their friends. Por eso el poder, la unción y la revelación sobre muchos no viene. That is why power and anointing and revelation does not come Usted upon puede many. pasar un año clamando y pidiéndole muchas cosas a Dios. You can spend an entire year asking God for things. Pero si lo que le pide no tiene un sentido correcto, But if that which you ask doesn't have a purpose or doesn't make sense, entonces Dios no va a darle lo que usted le está then pidiendo. God won't give you what you're asking for. Dios no desperdicia nada de Él en nadie. God doesn't waste anything in anyone. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Somebody understanding what I'm ¿Por qué saying? Dios lo hace así? Now, why does God do this? Porque Dios se mueve por un diseño. Because God moves in a design. Escuche, Dios no se mueve por la persona. Listen, God doesn't move because of a Dios se person. mueve por el diseño sobre aquella persona. God moves based on the design of Entonces, that ¿cuál person. es el formato según Mateo 28? Now, what is the template or the form that we Número should uno, follow? hacer discípulos. Number one is to make disciples. Número dos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Number Santo. two is to baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Que por cierto es un proceso del bautismo por el cual Jesús también tuvo que pasar. Which is also a process through which Jesus had to go through. Entonces, el proceso de discipulado And so the process of discipleship garantiza que una persona sea aprobada para lo que Dios la llamó. guarantees that somebody is approved for what God has called them upon. Esto es cuando una persona se prepara en una profesión. This is when somebody goes to school for ¿Por qué something. tiene que ir a la universidad? Why do you need to go to university? Porque todo lo que le formen y le enseñen Because everything that you are taught le garantiza que apruebe will guarantee that they will pass para que después pueda ejercitar dicha so that they can profesión. carry out that profession or En that la study. dimensión del reino de Dios, In the dimension of the kingdom las of cosas God, funcionan de la misma manera. things work in the exact same way. Escuche esto, las cosas funcionan de la misma manera. Listen to this. Things work in the exact same way. Toda persona que quiera servir a Dios correctamente Every person that wants to serve God correctly y quiere entrar a su propio propósito en Dios, and want to enter into their own purpose in God, tiene que pasar por un proceso de discipulado. they need to go through a process of discipleship. Y para eso cada casa apostólica o cada casa pastoral And that's why every church ofrece una visión. offers a vision. Escuche esto. Listen to this. Dios tenía una visión sobre Adán y sobre Eva. God had a vision upon Adam and Eve. Escuche por favor, por eso los creó, Listen to this. That's why he created después them. los formó Then he formed y them. después les dio vida. And then he gave them life. Cada casa apostólica debe tener una visión. Every church should have a vision. Si una casa no tiene una visión, no llega nunca a ningún lado. If a home doesn't have a vision, it doesn't go anywhere. Sobre la visión de una casa Upon the vision of that home está el desarrollo y la preparación de los que habitan en ella. is where people are developed and taught. Ese desarrollo y preparación le llamamos visión y That time discipulado. of preparation is what we call discipleship. Entonces, ¿por qué Dios sopló sobre Adán? So why did God give the breath of life Porque upon Adán Adam? necesitaba vida Because Adam needed life. para que Adán desarrolle todo lo que Dios había dicho So that sobre Adam él. could carry out everything that God had spoken upon him. Entonces, para que usted y yo podamos desarrollar So in order for you and I to carry out todo lo que Dios ha dicho de nosotros en su propósito, everything that God has said in his purpose, nosotros necesitamos un soplo de vida ministerial. we need a ministerial breath of life. Para eso Dios ha establecido 5 ministerios de gobierno That is why God has established 5 different que ministries gobiernan la iglesia. that govern the church. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y The maestros. apostles, the prophets, the teachers, pastors, and teachers. Entonces Adán estaba formado pero no tenía So vida. Adam was formed, but he didn't have life. Entonces permítame decirle algo. So allow me to tell you La something. formación no es todo. Formation isn't everything. La capacitación o la información que usted adquiera no es todo. The information that you acquire isn't everything. Es necesario el soplo de The vida. breath of life is necessary. El soplo de vida
hoy The breath of life lo today, interpretamos o lo traducimos we interpret this or translate it como into una impartición paternal a la iglesia. as an impartition of the parents in the church. Es el padre de cada casa quien imparte el soplo de vida. It is the father of every home that imparts the breath of life. Entonces existen muchas personas con conocimiento y formación, So there are people that exist with a lot of knowledge, pero ellos no tienen vida sobrenatural. but they don't have supernatural life. Se saben los versículos bíblicos de memoria. They know scripture by memory. Se saben las historias más detalladas de la Biblia. They know the most detailed stories in the Se Bible. saben un montón de cosas que el instituto o la universidad le proveyeron, They know things that maybe they learned in Biblical Institute. pero no tienen una manifestación sobrenatural sobre sus vidas. But they don't have a supernatural manifestation. Cuando upon el their life. diablo viene a atacarlos, no saben cómo responder a When the devil aquello. comes and attacks them, they don't know how to respond to Cuando la that. enfermedad viene y gobierna a un ser querido en la familia, no saben cómo detener y quitar esa When enfermedad de sickness encima. comes upon a family member, they don't know how to stop that. La formación y el conocimiento no asustan a Satanás. Formation and knowledge don't scare, La scare the formación y el devil. conocimiento no alcanza para sanar una enfermedad. Formation and knowledge isn't enough to heal a sickness. Usted y yo necesitamos el soplo de vida de un padre que lo imparta. You and I need the breath of life as something to be imparted Entonces upon. se necesita al padre So espiritual we need the spiritual father activando los dones sobre los hijos. activating the gifts upon the children. Pero ¿quiénes son los hijos? But who are the spiritual Los hijos children? no son aquellos que asisten a una iglesia. The spiritual children are not those that attend church. Y si le doy una mala noticia esta tarde me va a disculpar. And if I give you a portion of bad news today, forgive me. Pero hijos no son los que asisten a una iglesia. But spiritual children are not the ones that congregate in the Hijos church. son los que tienen una relación de discipulado con el Padre. Spiritual children are the ones that have a relationship of a Los que por un discipleship. lado se están The formando ones that are being formed y por el otro se están entrenando para su and propósito. are training for their purpose. Un padre espiritual no puede activar a un don nadie. A spiritual father cannot activate just anyone. Un padre espiritual no puede activar a una persona que no A conoce. spiritual father cannot activate someone they don't know. De repente ha venido gente conmigo en lo personal People have come up to me y me ha dicho, ore por mí, impártame a mí, and they've said, impart upon envíeme, me. yo quiero pertenecer a su red. Send me. I want to belong to your Pero network. disculpa, yo no te conozco. I'm sorry, but I don't know Yo you. no sé quién eres. I don't know who you No are. sé de dónde vienes. I don't know where you come from. Pero pastor, yo hago milagros. But pastor, I perform Pastor, miracles. yo libero endemoniados. Pastor, I deliver the Pastor, yo oppressed. tengo un montón de agenda por ahí. Pastor, I go everywhere. I Sí, travel. pero no sé quién eres en la Yeah, intimidad. but I don't know who you are in the No inside. sé quién eres en I carácter. don't know who your character is. No sé quién eres en santidad o en pecado. I don't know who you are in sin or in No sé holiness. quién eres delante de otros que yo no conozco, que I tú don't know how you conoces. behave in front of others that I don't know. Entonces, ¿quiénes son hijos de una So casa? who are the children of the house? No los que visitan la casa, Not those that visit the house, sino los que habitan en ella, discipulándose y but those formándose. that abide in it, being Alguien tiene que discipled. estar entendiendo esto. Somebody's got to be understanding Entonces this. se necesita un padre So you espiritual need a spiritual father para que imparta el soplo de vida sobre hijos, so that they can impart the breath of life upon para the children, despertar sobre ellos el propósito, los dones y el ministerio si lo hubiere. to awaken the purpose upon them. Entonces Hechos 1:8 So Acts 1:8 dice lo siguiente, says the following, que recibiríamos poder that you shall receive power cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu when the Santo. Holy Spirit has come upon you. Entonces, ¿para qué va a haber un soplo de vida o soplo de poder sobre alguien? So why is there going to be a breath of life or breath of power upon Para que someone? venga el poder del Espíritu Santo. So that the power of the Holy Spirit, Pero ¿para qué una persona quiere o necesita el Espíritu so that the Santo? Holy Spirit may come. But why does this person need it? Escuche y no me malinterprete, Listen, and please don't misinterpret para que this, después no ande diciendo ridiculeces por las redes sociales. so that you're not saying erroneous things on the social Usted no network. necesita el Espíritu Santo You don't need the Holy Spirit solamente para ser salvo, simply to be saved, porque a usted lo salvó Jesucristo because Jesus saved en you su muerte y en su in His resurrección. death and resurrection. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo You and I need the Holy Spirit para hacer la obra del ministerio. to do the work of the ministry. Escuche, en la tierra Listen, on earth, no está el Padre, the Father isn't no here. está el Hijo, The Son is not está here. el Espíritu Santo. The Holy Spirit Él is fue here. el enviado por el Padre y por el
Hijo en nuestro tiempo. He was sent by the Father to our time. Es el Espíritu Santo quien está con nosotros, la iglesia. It is the Holy Spirit that is with ¿Estamos de us in the acuerdo en church. eso? Do we agree with Él that? está en la tierra. He is on earth. El Espíritu Santo no está en el cielo. The Holy Spirit isn't in Él heaven. habita en la tierra He abides on y earth. habita por medio de la iglesia. And he abides through Cuando the la church. iglesia sea arrebatada al cielo, When the church is called to entonces el heaven, Espíritu Santo regresará al then the cielo. Holy Spirit will return Pero to Él heaven. está en la tierra But he is on earth para empoderar a la to iglesia. empower the church. Pero ¿quiénes fueron But empoderados who were the ones that were el empowered? día famoso del In that Pentecostés? famous day of Pentecost, Solo fueron empoderados los discípulos. it's just the disciples were Por empowered. eso no estaban los 500 con los que Jesús se reveló. That is why the 500 were not there with whom Jesus Mire, revealed cuando himself. Cristo resucita, Listen, when Jesus vamos rapidito, Cristo resurrects, resucita quickly, Jesus y resurrects. primero se revela a María And Magdalena, first he reveals himself before Mary después se Magdalene. revela a otros hermanos Then he reveals himself to y other después se brethren. revela a 500 And then he reveals hermanos. himself to the 500. Pero Él en esa revelación, But cuando in Él that- se muestra resucitado, But when in that revelation, Él le dice, esperen en he Jerusalén. says, wait in Jerusalem. El Padre les va a enviar al Espíritu The Santo. Father will send you the Holy Spirit. Pero en ese dicho, esperen en But in Jerusalén, that saying, wait in Jerusalem, había 500 personas. there was 500 people. Pero en el aposento alto But in the upper room, había 120. there was 120. ¿Dónde estaba la otra gente? Where were the other people? Esa gente no era discípulo. Those people were not disciples. Esa gente era seguidora de Those people Jesús. were just followers of Jesus. Pero los que habían estado cerca del But those maestro that had been close to the y se Master estuvieron discipulando con Jesús los 3 años y and were medio, being discipled those 3.5 No years solo with los Jesus, 12, not just the 12, sino el resto de los 120, but the rest of the se 120, habían seguido y discipulado con they Cristo. had followed and discipled with Christ. Ellos estuvieron el día en que el Padre empoderó a los They discípulos. were there when the Father empowered the Cuando el disciples, Padre envió al Espíritu when the Santo. Father brought forth the Holy Entonces, Spirit. ¿quiénes califican No, who is worthy para ser empoderados por el soplo de to vida? be empowered by the breath of life? Los que son discípulos. Those that are disciples. No podemos impartir el poder y la unción We cannot impart the power and the anointing sobre personas que no son discípulos. upon people that are not disciples. Porque si primero usted no es discipulado, Because if you are not discipled first, usted tampoco será un hijo verdadero de la casa. you will also not be a true child of the home. No sé si alguien está entendiendo I don't know eso. if somebody's understanding. Espero que sí. I hope so. Porque un buen hijo Because a good o son or una buena daughter, hija a good daughter, primero es un buen discípulo. is first a good disciple. Porque está apto para aprender, que se le corrige y que se le direccione. Because they are able to learn, to be corrected, and to be directioned. Primero no es ser hijo y después discípulo. It's not to be a child first and then to be a disciple. Primero somos discípulos y después somos hijos. First we are a disciple and then we become Porque a del child, a son or proceso de daughter. formación y entrenamiento, Because in that process of formation and training, allí se revelará si somos verdaderos hijos o no. that is where it will be revealed if we are a true son or daughter. or En el not. reino de Dios todo se mueve por procesos. In the kingdom of God, everything moves and flows through a Dios process. desata procesos sobre la iglesia God releases processes upon the para church asegurarse Dios lo que Él le va a entregar a for usted. God to assure himself of what he's going to give you. Porque todos vinimos a la tierra por causa de una creación Because we all came to earth as a result of a y creation. dentro de ella hay un propósito. And upon it there is a ¿Alguien purpose. está entendiendo? Somebody understand Entonces, it. para que usted o yo llevemos adelante el propósito de Dios, So for you and I to carry out God's purpose, nosotros necesitamos el soplo de vida. we need the breath of life. En la tierra, On earth, ese soplo lo imparte un Padre that espiritual. breath of life is imparted by a Pero spiritual no Father. podemos poner el poder y la unción sobre cualquiera. But we cannot place the anointing and power just Porque upon una anyone. persona no discipulada Because a person that is not con discipled poder y unción with power and anointing son aquellos que tarde que temprano are those that sooner or later dividen las iglesias, divide a church. pecan sin temor, They sin without hablan fear. cualquier cosa, They speak any random viven como thing. se les da la They gana, live however they pero please. dicen que tienen poder But they say they have y power. dicen que tienen la unción, And they say they have pero no anointing. tienen carácter, But they don't have character. no tienen compromiso, They don't have commitment. no son verdaderos, They aren't truthful. viven tras la mentira, They live lying. viven tras un camuflaje. They live in the Y camouflage cuanto life. más usted quiere ocultar o camuflar algo, And the more you try to hide something, déjeme or decirle camouflage que más se le something, nota. let me tell you something, the more it is obvious. ¿Alguien está entendiendo? Is somebody Entonces, understanding? para depositar el poder sobre So to alguien, deposit the power upon para que someone, ese alguien vaya y haga su so propósito that that person can carry out their purpose o desarrolle su or asignación, develop their assignment, ese alguien tiene que ser mínimamente un discípulo. that person minimally needs to be a disciple. Entonces, un soplo, So therefore, a escuche breath, esto, un soplo a breath
es el nacimiento is the birth, a la dimensión ministerial. is the birth into a ministerial dimension. Escuche esto, un soplo Listen, a breath. o el soplo de vida Or the breath of life es el nacimiento, is the birth. es la iniciación It's the initiation a la vida o a la dimensión to the ministerial. ministerial beginning. El soplo hace que se defina el destino ministerial. Breath, it gives a definition of the ministerial Entonces aspect. Dios sopló sobre Adán So God gave a breath upon y Adam. dice la Biblia, y fue Adán And it says, and Adam became un ser viviente. a living being. El primer propósito con Adán The first purpose with Adam es que Adán fuera un ser is viviente, that Adam become a living being, como Dios es viviente. just as God is living. ¿Alguien entiende esto? Is somebody Entonces, understanding un this? soplo de vida So breath of life va a direccionar tu vida is going to direction your a que life se define el destino so that the destiny is del defined propósito, los dones y el ministerio que Dios of the te ha dado. purpose and the gifts and the ministry that God has given you. Entonces, Adán sin el soplo, So Adam without the breath of life obviamente no hubiese sido un ser viviente. obviously wouldn't have become a living being. Eso significa que hubiese quedado en un molde, That means that he would have just become a mold, solo en una formación de barro. just a template, a clay form. Así hay muchos hoy en día. And there are many people like this Son nowadays. solo un molde, They're just simply a template, a son form. solo una They're formación just a formation. y son solo una proyección, They're just a projection. pero no tienen vida. But they don't have life. Hacen muchas cosas They do many things que les da resultado that gives them results por causa de la formación, as a result of the formation. pero no tienen poder But they sobrenatural don't have supernatural para power desarrollar su propósito. to develop their purpose. Todo lo que tocan no resulta. Everything that they touch does not bear Todo lo que fruit. dicen no se cumple. Everything that they speak Todo isn't lo que fulfilled. piensan nunca lo hacen realidad. Everything that they think doesn't Viven become a solo reality. bajo una ilusión, They just live under an illusion porque no pueden trasladar la formación because they can't translate formation al poder de un soplo. to the power of the breath of ¿Alguien está life. entendiendo esto? Somebody understanding? Usted puede estar formado y conocer mucho, You can be formed and know a lot, o haber experimentado inclusive demasiado, or have experienced a lot. pero todos necesitamos el soplo de But autoridad we all need the breath of authority para iniciar nuestra vida en la dimensión to begin ministerial. our life in the ministerial aspect. Por eso hay tantos pastores, líderes y ministros de Dios That is why there are so many ministers and leaders in the in batallando God con un montón de problemas that are espirituales, struggling with a lot of spiritual porque problems tienen la autoridad pastoral o ministerial, because they have the authority of a pastor or a ministerial, pero sobre ellos no tienen el soplo de un padre. but they don't have the breath of life from a spiritual Creen en father. Dios, They believe in God. creen en el They poder, believe in the power. creen en la palabra, They believe in the word, pero no producen de ella but absolutamente produce nada. absolutely nothing from it. Entonces es delicado And so it's a delicate matter cuando una persona dice, when a person says, voy a hacer un ejemplo, I'm going to do an hagamos example. de cuenta que Liza es el padre espiritual de una casa Let's pretend that Liza is the spiritual parent of a y yo house, soy una persona que no soy discípulo de and I ella, am a person that is not her disciple. pero yo voy con usted But I go with you, y ella es una persona que tiene poder, and she is a person that has power. hace milagros, She performs miracles. libera endemoniados, She delivers the oppressed. profetiza y las cosas se cumplen. She prophesies and things are Yo eso fulfilled. lo sé, I know that. usted también lo sabe. You know this as Y de well. repente yo voy con usted And suddenly I'll go to y le you, digo, yo soy hijo and you're going to say, I o am yo a son, soy hija o or discípulo I am a daughter or a disciple del ministro Liza. of Liza, the minister. Como usted le conoce a ella, Because you know her, usted mínimamente va a esperar que yo at least the minimum that you're going to expect from me manifieste lo mismo que ella. is for me to manifest the same thing she does. Pero si ella no ha soplado vida sobre mí, But if she hasn't given the breath of life upon yo me, no puedo manifestar lo que ella I manifiesta. cannot manifest what she manifests. ¿Alguien está entendiendo? Is somebody understanding? Mucha gente puede decir, Many people can say, es que yo soy o yo vengo de, it's because I am or I come from. pero eso lo va a confirmar But that will be confirmed la dimensión del poder del soplo que tenga sobre él, by sobre the ella. dimension of the breath of life that is upon ¿Alguien you. está entendiendo aquí? Is somebody understanding here? Entonces, si usted, So if you, ahora voy con la iglesia, now I'm going to the y esto church, también con los hijos and espirituales this que nos is están going to viendo, nos van a ver. this is going to spiritual children who are watching or will watch as Si well. usted no manifiesta If you don't manifest el poder que nosotros the manifestamos, power that we manifest, entonces ni me mencione. then don't even name me.
¿Me entiende? Do you understand me? Porque el poder Because the power reposa en los hijos lies upon the y children reposa en los discípulos. and it lies upon the No disciples. reposa en cualquiera. It doesn't lie upon just anyone. ¿Alguien está entendiendo aquí eso? Somebody understanding? ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding? Ahora no se trata solo de la unción. Now it's not just about Se anointing. trata que cuando Dios sopló sobre Adán, This is going to where when God gave the breath of life upon Adam, Dios estaba transfiriendo y transicionándole ADN. God was transferring his DNA. ¿Alguien está aquí? Is somebody Están here? muy callados, la verdad. You're very, very quiet. Escuche, usted necesita un soplo de vida Listen, you need a breath of life para que deje la vida que tiene so you can leave the y life se that you're meta a una leading vida de una dimensión ministerial. and enter into a life Escuche of a esto. ministerial dimension. Una persona formada sin el poder del Espíritu Santo. Listen, a person that is formed without the power of the Holy Perdóneme Spirit. que se lo diga así. And excuse me for telling you, Usted saying it podrá like this. decir, You could say, pastor, yo tengo años en el Evangelio. I've spent many years in the Pastor, gospel. yo tengo años leyendo libros o manuales de discipulado. I read many, many Christian books and disciple books. Pastor, yo ya me sé todo el asunto este. I know all of this. I know all of this Pero subject. una persona formada sin el poder del Espíritu Santo But a person that is formed without the power of the Holy Spirit no es un discípulo de Cristo. is not a disciple of Christ. No es un discípulo de Cristo. Is not a disciple of Porque Christ. cuando Cristo envió a los 12, Because when Christ sent the 12 ya empoderados con el Espíritu Santo, that were already empowered with the Holy Spirit, empezaron a hacer milagros, they began to perform miracles. liberar a los They endemoniados, began to deliver the oppressed predicar el reino de and Dios to preach the kingdom of y God traer la dimensión espiritual a la and to tierra. bring the spiritual dimension to Si earth. usted no hace eso, If you don't do that, no se considera un discípulo de Cristo. don't consider yourself a disciple of Christ. Considérese un miembro de la iglesia. Consider yourself as a member of the church. Amén o no amén. Amen? Por eso usted necesita el That is discipulado. why you need a discipleship. Ya se están terminando los amén, Yeah, we're running out of amens here, aún en el internet también. even on the internet. Vamos con lo último. Very well, let's go to the last section. El soplo es una inspiración divina. The breath is a divine inspiration. Recibir el soplo To receive the breath va a provocar will provoke que los diseños y las ideas, that the designs and the ideas, escuche por favor, now listen closely to que los this, diseños y las ideas a su cabeza that the designs and ideas you have in your mind no vengan de la tierra, do not come from earth, sino que vengan del but cielo. rather they come from heaven. Por eso hay tanta gente proyectando That tonterías is why there are people that are just y no projecting le da random things. resultado, And this doesn't bear fruit porque las ideas las sacan de la dimensión natural. because the ideas they're bringing the ideas from the natural dimension. ¿Por qué no pueden recibir o extraer ideas de lo Why sobrenatural? can't they receive ideas from the supernatural? Porque no tienen el soplo de vida. Because they don't have the breath of No life. tienen una inspiración divina. They don't have a divine Lo que inspiration. viene del cielo será perfecto. That which comes from heaven shall be Lo que perfect. viene del cielo nunca falla. That which comes from heaven shall Es never el fail. tiempo de creerle a Dios. It's time to believe in God Escuche y escuchar and hear qué es lo que quiere hacer en la tierra a través de nosotros. what He wants to do here on earth through us. Debemos entender que el hombre está incompleto We have to understand that man is incomplete y necesita urgente el soplo de Dios. and urgently needs the breath of life. Escuche, el día que usted y yo nos presentemos delante de Dios, Listen, the day that you and I go before the God, estoy seguro que las varias primeras preguntas I'm sure that the very first few questions que Dios nos va a hacer that God is going to ask us van a estar literalmente are relacionadas, going to directly be relationed número uno, con nuestra familia with our family, y número dos, con nuestro propósito. and secondly with our purpose. Porque fuimos enviados a la tierra Because we were sent to earth para establecer familias to establish y families desarrollar un propósito. and to develop a purpose. Y perdóneme que le diga eso. And forgive me for saying Cuando this, usted esté con Dios, but when you're going to be with God, créame con total seguridad believe me que usted no va a poder apalabrar a Dios. that you are going to be able to convince God. Usted no va a poder engañar a Dios. You're not going to be able to deceive God. No, Dios, lo que pasa que fíjate que mira, No, because see, God, check this out. This is usted what no va a happened. poder presentarle a Dios You're not going to be able to go before God and la say, misma excusa que me presenta a mí. and give Him the same excuses you give me. Y cuando usted me dice excusas And when you give me y excuses, discierno que son excusas, and I discern that they are excuses, yo lo hago creer a usted, lo hago pensar a usted que yo estoy entendiendo lo que I usted make dice. you believe that I'm believing what you're telling me.
Pero toda excusa But all que excuses se resista al discipulado that resist the discipleship, indirectamente es una excusa indirectly it's an que excuse se resiste a Dios. that is resisting Porque God. el que no quiere ser discipulado Because he who doesn't want to be discipled está resistiéndose is a resisting ser formado in being formed y a relacionarse and into having a relationship para desarrollar su propósito en la to tierra. carry out their purpose on En earth. otras palabras, In other words, está resistiendo it's resisting al soplo de to the Dios. breath of God. Ahora alguien puede Now preguntar, somebody can ask, aquí o los que están en vivo, here are those watching live. pero pastor, ¿acaso no puede orar a usted por alguien But Pastor, can't you just pray for someone e impartir sobre ese alguien? and impart upon that person? Claro, de poder se puede, Of course you can. pero la unción no viene sobre cualquiera. But the anointing doesn't come upon La just any unción random viene a los person. discípulos The anointing comes upon the para que disciples ellos hagan la obra del so ministerio, that they can do the work of the ministry. no para que estén ungidos, Not so that they are anointed, sino para que hagan la obra del but ministerio. rather that they do the work of the Porque el ministry. poder y la unción Because the power and son anointing una herramienta is a tool para establecer el reino to establish the kingdom y para establecer el and to ministerio, establish the ministry. no para distinguir a nadie uno de otro. Not to set apart one person from the other. ¿Alguien está entendiendo Is esto? somebody Entonces, si a understanding? usted le van a delegar poder, So if they're going to give you power, va a ser, número uno, para que usted predique el evangelio. number one, it's going to be for you to preach the Número gospel. dos, para que enseñe el evangelio. Number two, it's for you to teach the Número gospel. tres, para que sane a los enfermos. Number three, to heal the sick. Número cuatro, para que libere a los oprimidos. Number four, to deliver the Y número oppressed. cinco, que predique el año agradable, And number five, to preach the pleasing que es year, la revelación de cada año. which is the revelation of each year. Para eso le van a dar poder. That is why they're going to give you Si power. usted no tiene interés If you don't care about en this, ninguna de las cinco in cosas, any of these five things, usted no califica para la unción. you are not worthy of an anointing. ¿Alguien está aquí? Somebody here. ¿Alguien está Is entendiendo? somebody understanding? Es que a veces nosotros pensamos It's because sometimes we think que Dios piensa como nosotros that God thinks the way we do. y que a Dios vamos a acomodarle And we're going to try and convince God nuestra manera de pensar. or convince God of the way, Dios of way tiene we un diseño, think. diga conmigo, Dios God, tiene un diseño. God has a design, Y ese diseño and that design no pasará más allá, will not go further, sino que se establecerá como Él lo ha but it will be establecido. established in the way He has set forth. Vamos a orar a Dios. Let us pray to God. Quiero que usted se ponga de pie, I'd like por for you to favor. please stand, Y vamos a pedirle a Dios and we're going to ask God que en su misericordia that in His mercy, Él nos permita entender en sabiduría. He allows us to understand Que in usted wisdom, pueda tomar sabiduría pero divina, that you can have divine no wisdom, humana, not human para wisdom, usted y yo comprometernos con so Dios that you and I can make a commitment with God y sobreentender que hay un diseño y un propósito and understand that there is a design and a para purpose, que aquello que Dios ha puesto en nosotros so that which God has placed in us cuando nos creó when He y created cuando us nos formó and when He formed se us puede echar a andar. can take life, can No begin. llegue, yo le doy un consejo. And let me give you a word of advice. Ninguno de nosotros debiéramos None of us should llegar al cielo get to heaven y decirle a Dios, and tell God, la verdad no tuve chance de hacer lo que tú me mandaste. the truth is I didn't have time to do what you sent Es me que to yo do. andaba ocupado o ocupada con un montón de cosas. It's because I was busy doing these other things. Usted ya sabe la respuesta bíblica You already know the biblical de answer, la que Cristo nos va a responder. that Christ is going to give us an answer. Todos necesitamos cumplir un propósito We all need to fulfill a purpose para no ser calificados to not be qualified como siervos infieles. or classified as ¿Alguien está entendiendo? unfaithful servants. Entonces es necesario conocer So it's necessary to know qué es lo que Dios ha puesto en nosotros of what God has placed in y us, eso se revela y se conoce and so that be revealed and known por medio de un discipulado. through a discipleship. Levante su mano.